Bienvenidos a todos aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Mirando en el día de hoy el libro de Efesios, capítulo 1, 2 y 3, titulado Llamamiento. Señor y Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, por este momento de reflexión, este momento, Padre, en el cual podemos alejarnos de las distracciones del mundo y enfocarnos en ti, en tu palabra, Señor, en tu propósito, en tu llamado. Pedimos, Padre Jehová, que mientras comenzamos este estudio de este libro, que podamos entender, Señor, el mensaje que ha sido compartido y de igual manera que podamos aplicarlo en nuestras vidas, compartirlo y ser luz en medio de las tinieblas a aquellos que nos rodean. Te adoramos y agradecemos esta oportunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, el libro de Efesios tenía riquezas sin límites a su disposición. Estas personas, ¿verdad? De Efesios, en Éfeso, sin embargo, vivían como mendigos espirituales. Así que Pablo escribió para animarlos a entender y reclamar sus recursos celestiales. Solo entonces ellos podrían extraer estos beneficios para caminar terrenalmente con las bendiciones espirituales en sus vidas. En la primera mitad de su carta, el apóstol bosqueja la riqueza celestial, la adopción, la redención, la herencia y también el poder. En la segunda mitad, él muestra las aplicaciones prácticas de esas doctrinas. Pablo fue claro, los creyentes no pueden tener solo una visión terrenal. Dios nos ha dado sus riquezas. Entonces, las divisiones del capítulo 1 al 1:23 se habla sobre la gratitud por las riquezas, del 2:1 al 2:22, de las riquezas de la salvación, del 2:23 al 3:21 de las riquezas de la iglesia, del 4:1 hasta el 4:16 lo que es caminar en la iglesia, hablando del caminar del cristiano, 4:17 al 5:21 caminar en santidad, 5:22 al 6:9 caminar en el hogar y trabajo, y 6:10 al 6:24 caminar en la lucha. Temas principales son llamamiento, privilegios, conductas prácticas, toma lugar en Roma, y el tiempo es aproximadamente 60 hasta el 61 antes AD. ¿Okay? Así que podemos ver, hermanos, que el propósito de este libro era fortalecer la fe de los creyentes en Éfeso mediante la explicación de la naturaleza y propósito de la iglesia, el cuerpo de Cristo. El autor es Pablo, destinatario, pues, la iglesia de Éfeso y todos los creyentes en cualquier lugar. El marco histórico nos indica que alrededor del 60 después de Cristo, desde Roma, mientras Pablo estuvo preso. El escenario prácticamente, hermano, se basa en esto. La carta no se escribió para enfrentar alguna herejía ni problema en las iglesias. Se envió con Tíquico para fortalecer y animar a las iglesias de la zona. Pablo pasó más de 3 años con la iglesia en Éfeso. Por tanto, estuvo muy cerca de los hermanos allí. Pablo se reunió con los ancianos de la iglesia en Éfeso, en Mileto, como dice Hechos 20 del 17 al 38, y en medio de una reunión que se caracterizó por una gran tristeza, debido a que sería la última vez que Pablo iba a estar con ellos, debido a que no hay referencia especial a personas ni problemas en la iglesia de Éfeso, y tomando en cuenta que las palabras, cuando dice en Éfeso, en el capítulo 1:1, no se incluyen en algunos de los primeros manuscritos originales. La intención de Pablo quizás fue que esta carta sirviera de circular para leerse en todas las iglesias de la región. Así que las personas claves de este libro son Pablo y también Tíquico. Los temas principales, como dije, pero añadiendo algunos otros: el propósito de Dios, Cristo el centro, la iglesia viviente, la nueva familia y la conducta cristiana también. Así que mirando entonces acá, la palabra nos muestra que resumir el mensaje de Efesios es simple. Lo que tú crees afecta tu comportamiento. En esencia es lo que es el mensaje. Caminar digno del llamamiento. Eres rico en Cristo. Así que vive de esa manera. Pero toma la vida para vivir la realidad de esas declaraciones. La conducta del cristiano debe de ser acorde con su llamamiento. Él es indescriptiblemente rico en Jesucristo, dotado con toda bendición espiritual, pero tienes que aprender a caminar en la luz de esa riqueza. Una guerra espiritual ruge y solo aquellos que aprenden a apropiarse y a usar
toda la armadura de Dios, podrán resistir los ataques fieros de Satanás. Podemos ver en el capítulo 1, nos muestra entonces acá que Pablo escribe esta carta a la iglesia de Éfeso, como dijimos, y a todos los creyentes. Hacía casi 30 años que Pablo era cristiano. Llevó a cabo 3 viajes misioneros y estableció iglesias alrededor del mar Mediterráneo. Cuando escribió entonces escribió Efesios, se hallaba bajo arresto domiciliario en Roma, como dice Hechos capítulo 28, versículo 16. Éfeso fue una de las 5 ciudades mayores del Imperio Romano junto con Roma, Corinto, Antioquía y Alejandría. Pablo visitó por primera vez Éfeso en su segundo viaje misionero, como dice Hechos 18 del 19 al 21. Y durante su tercer viaje misionero permaneció allí casi 3 años, como dice Hechos 19. Cuando dice fieles en Cristo Jesús, ¿verdad? Qué bueno ver qué reputación más sobresaliente. Ser conocidos así, tal título sería muy honroso para cualquier creyente. Si a usted dice en su vida, bueno, ¿qué me falta a mí para que quizás digan eso de mí? Quizás, ¿verdad? Tiene que concentrarse en practicar el ayuno, obedecer con fidelidad a Dios, los detalles de la vida y también, como en los Efesios, quizás podríamos ser conocidos de esa manera. Capítulo 1:3, cuando dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, significa que en Cristo tenemos todos los beneficios de conocer a Dios, como la salvación, adopción, perdón, visión y los dones del Espíritu. Pablo dice que nos escogió en Él para enfatizar que la salvación depende por completo de Dios. No somos salvos por lo que merecemos, sino por la gracia de Dios que se nos da gratuitamente. No hay nada que usted ni yo podamos hacer, hermanos, para influir, ¿verdad? La bendición de Dios y la aceptación de Dios como hijos. Solamente tenemos que tener, como dijimos en el día de ayer, practicar, ¿verdad? La fe de aceptarle como único y exclusivo Salvador de nuestras vidas. Cuando dice el capítulo 1, versículo 5, dice predestinado, significa darnos un destino de antemano. Esta es otra manera de decir que la salvación es obra de Dios y no lo que nosotros podamos hacer en su infinito amor. Dios nos ha adoptado como hijos mediante el sacrificio de Jesús y nos ha hecho parte de su familia y nos ha hecho suyos junto con Jesús, como dice Romanos 8:17. En la ley romana, los hijos adoptivos tenían los mismos derechos y privilegios que los naturales, incluso si fueron esclavos. Y Pablo entonces usa esta figura para mostrarnos cuán sólida es nuestra relación con Dios. Cuando dice con la cual nos hizo aceptos en el amado, significa que Dios nos aceptó por gracia, a pesar de que no lo merecíamos. Y esa es la gracia, favor no merecido. Y ahora pertenecemos a su querido y amoroso Hijo. En el primer siglo, referirse a la sangre de Jesús era una forma importante de hablar sobre la muerte de Cristo. Su muerte señala 2 verdades maravillosas. Señala lo que es la redención y también lo que es el perdón. La redención era el precio pagado para obtener la libertad de un esclavo, como dice Levíticos 25, 47 al 54. Y a través de su muerte Jesús pagó el precio para liberarnos de nuestra esclavitud del pecado. El perdón se garantizaba en los tiempos del Antiguo Testamento en base a la sangre vertida de animales, como dice Levíticos capítulo 17, versículo 11. Ahora recibimos perdón en base al derramamiento de la sangre de Jesús, porque murió y fue el sacrificio perfecto y verdadero. La gracia es el favor voluntario y amoroso que da Dios a los que salva. No lo podemos ganar, no lo merecemos. Ningún esfuerzo moral ni religioso, hermanos, lo puede ganar. Viene solo por la misericordia y el amor directamente de Dios, no por una acción o por un dinero. Algunas veces las personas quieren vender o tratar de comprar las bendiciones de Dios y así no funciona. Dios no escondía su propósito, un secreto, el misterio de su voluntad. No estaba tratando, ¿verdad?, de esconder nada, pero su plan para el mundo no se comprendería por completo hasta que Cristo resucitara, ya que, hermanos, hay que entender que nosotros como seres humanos tenemos una mente finita, pero tiene comienzo y tiene fin, tiene limitaciones. El plan de Dios va aún más allá de lo que podemos entender y comprender. El propósito de Dios es ofrecer la salvación al mundo, tal como lo planeó mucho tiempo atrás. Dios es soberano, Él tiene el control. Cuando su vida parezca caótica, descanse en esta verdad. Jesucristo es el Señor y Dios tiene el control.
El Espíritu Santo es el sello de Dios de que le pertenecemos y su depósito o arras nos garantiza de que Él hará lo prometido de igual manera. Pablo oró para que los efesios conocieran mejor a Cristo. Él es nuestro modelo y cuanto más lo conozcamos, más seremos como Él. Nuestra esperanza no es un vano sentimiento de que el futuro será positivo, sino una total seguridad de victoria a través de Dios que nos viene por el Espíritu Santo que obra en nosotros. El mundo teme el poder del atorno, pero nosotros pertenecemos al Dios del universo que no solo creó el poder atómico, sino que también resucitó a Jesús de la muerte. El poder, hermanos, el poder literalmente inalcanzable para nosotros, ¿verdad? De Dios, el poder incomparable de Dios está dispuesto para ayudarnos en lo que necesitemos. Después de que resucitó de la muerte, Cristo es ahora la cabeza suprema de la iglesia, la verdadera autoridad sobre todo el mundo. Jesús es el Mesías, el ungido de Dios y el esperado de Israel, el que enderezará al mundo quebrantado. Cuando se refiere al capítulo 1, 22 y 23, la palabra plenitud se refiere a Cristo que llena la iglesia con dones y bendiciones. La iglesia debe de ser plena expresión de Cristo, quien todo lo llena, como dice el capítulo 3, versículo 19. Y al leer Efesios es importante recordar que se escribió a la iglesia, no a una persona en particular. Cuando dice príncipe de la potestad del aire, significa para los lectores de Pablo que Satanás y sus fuerzas espirituales de maldad habitan entre lo que es la tierra y el cielo. Satanás de esta manera se describe como el que ejerce autoridad en el mundo espiritual de maldad, o sea, los demonios y los que están en contra de Cristo. Cuando se menciona a Satanás, se refiere a lo que es el acusador. También se le llama el diablo en el capítulo 4:27. En la resurrección, Cristo triunfó sobre Satanás y su poder. Sin embargo, Jesucristo es el gobernante permanente del mundo. Satanás lo es temporalmente y solo de una parte del mundo que decide seguirlo. El hecho de que todas las personas sin excepción cometemos pecados prueba que tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Estamos perdidos en pecado y no podemos salvarnos, hermanos, por nuestra propia cuenta. La salvación no está en nuestras manos. En los versículos del capítulo 2, 4 y 5, en los versículos previos, Pablo se ocupa de nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Y aquí Pablo enfatiza que ya no necesitamos vivir bajo el poder del pecado. Cristo destruyó en la cruz la paga del pecado y su poder sobre nuestras vidas. La fe en Cristo nos declara absueltos o no culpables delante de Dios, como dice Romanos 3, 21 y 22. Debido a la resurrección de Cristo, sabemos que nuestros cuerpos también resucitarán, como dice Primera de Corintios 15, del 2 al 23, y que ya se nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales. Nuestra vida eterna con Cristo es cierta porque estamos unidos en su poderosa victoria. Cuando alguien le da un regalo, diría usted, qué lindo es así. ¿Cuánto le debo? No, la respuesta apropiada es gracias. Con cuánta frecuencia los cristianos, aún después de habérseles regalado la salvación, se sienten obligados a hacer algo, ¿verdad? Para llegar hasta Dios. Como que el regalo de la salvación no fue suficiente y yo tengo que hacer X, Y, Z. Y si no hago esto, como que no soy digno. Pero hermanos, es un regalo de Dios a nosotros, aunque no lo merecemos. Así que llegamos a ser cristianos mediante el don inmerecido de Dios, no como el resultado de algún esfuerzo, habilidad, elección sabia o acto de servicio a otros de nuestra parte. Los judíos piadosos, los de la circuncisión, consideraban impuras todas las ceremonias de los gentiles. Los de la incircuncisión se autoconsideraban puros y limpios debido a su herencia nacional y sus ceremonias religiosas. Pero Pablo subraya que tanto gentiles como judíos son impuros delante de Dios y que necesitan que Cristo los limpie. Así que no hay una raza, hermanos, un grupo étnico mejor que otro, incluyendo la nación de Dios. Todos somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. Tanto judíos como gentiles pueden ser culpables del orgullo espiritual. Los judíos por pensar que su fe y tradiciones tenían la virtud de elevarlos por encima de cualquiera, y los gentiles por confiar en sus logros, poder y también en su posición. Antes de la venida de Cristo, los gentiles y judíos se mantenían alejados entre sí. Los judíos
consideraban que los gentiles estaban muy alejados del poder salvador de Dios y por lo tanto sin esperanza. Los gentiles se sintieron ofendidos por las declaraciones de los judíos. Cristo revela la pecaminosidad total, tanto de los judíos como la de los gentiles, y a continuación ofrece su salvación por igual, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Cristo derribó las paredes que las personas levantaron entre ellas. Debido a que estas paredes se derribaron, podemos disfrutar de una verdadera unidad con personas que no son como nosotros. Esto es lo que llamamos la verdadera reconciliación. Y gracias a la muerte de Cristo, todos somos parte de una sola familia, como dice el capítulo 2, versículo 14. Nuestra hostilidad en contra de otros ha desaparecido. Todos podemos tener acceso al Padre mediante el Espíritu Santo. Hemos dejado de ser extraños para Dios y somos parte de un templo, hermano santo, con Cristo como piedra principal del ángulo que lo aguanta todo en su lugar. Hay muchas barreras que pueden separarnos de otros cristianos. Puede ser la edad, la apariencia, la inteligencia, el intelecto, la inclinación política, el nivel económico, la raza, las perspectivas teológicas. Pero una de las mejores maneras de apagar el amor de Cristo, hermanos, es interesarnos solo por aquellos con los que tenemos afinidad natural. Por suerte, Cristo ha derribado las barreras y unificado a todos los creyentes, hermanos, para que todos en Él seamos una familia. Así que los judíos estaban cerca de Dios porque tenían conocimiento previo acerca de Él mediante las Sagradas Escrituras y lo adoraban en sus ceremonias religiosas. Muchas veces al edificio de una iglesia se le llama la casa de Dios. En realidad, la casa de Dios no es un edificio, hermanos, sino es un grupo de personas. Él vive en nosotros y a través de nosotros se da a conocer al mundo. ¿Qué significa estar edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas? Esto significa, ¿verdad?, que la iglesia no es un edificio levantado sobre ideas modernas, sino sobre la herencia espiritual que se nos ha dado por los primeros apóstoles y profetas de la iglesia cristiana. Capítulo 3:1 nos muestra que Pablo se hallaba bajo arresto domiciliario en Roma por haber predicado acerca de Cristo. Los líderes religiosos en Jerusalén se sentían amenazados por las enseñanzas de Cristo y no creían que él era el Mesías. Presionaban a los romanos para que arrestaran a Pablo y lo enjuiciaran por traición y por originar una rebelión entre los judíos. Pablo apeló para que su caso lo considerara el emperador y él estaba en espera de juicio. La administración de la gracia de Dios en el capítulo 3, 2 al 3, nos muestra, ¿verdad?, lo que es la mayordomía espiritual o el compromiso asignado a Pablo. A él se le encomendó el trabajo especial de predicar las buenas nuevas a los gentiles y que era en esencia el gran plan que Dios tenía establecido para la nación de él y también para los que no eran parte de la nación judía. El plan de Dios no se dio a conocer a las generaciones anteriores, no porque Dios no quisiera privar, porque quisiera privar a su pueblo de algo, sino porque se les revelaría a todos debido a su debido tiempo. Cuando Pablo se convirtió en ministro, en capítulo 3:7, Dios le dio la capacidad de predicar con eficacia el evangelio de Cristo. No es necesario que usted sea un apóstol, ni siquiera un evangelista, para que Dios le dé una oportunidad de decir a otros lo que Cristo es para usted. Hermano, su testimonio puede tocar vidas y Dios lo puede usar para sacar a alguien de las tinieblas y traerle a la luz. Cuando Pablo se describe en el capítulo 3:8 como menos que el más pequeño de todos los santos, con estas palabras quiere expresar que sin la ayuda de Dios jamás podrá cumplir la obra de Dios. A pesar de esto, Dios lo escogió para anunciar el evangelio a los gentiles y les dio el poder para hacerlo. La dispensación del misterio se refiere a la vía del gran plan de Dios, de llevar a cabo a través de la iglesia y el trabajo de Pablo en demostrar y enseñar el gran propósito de Dios en Cristo. El capítulo 3:10, cuando habla de principados y potestades en todos los lugares celestiales, pueden ser tanto los ángeles testigos de estos acontecimientos en primera de Pedro 1:12 o quizás fuertes hostiles opuestas a Dios, como dice el capítulo 2:2 o el capítulo 6, versículo 12. Es impresionante
privilegio acercarnos a Dios con seguridad y acceso con confianza. La mayoría nos mostraríamos recelosos en la presencia de un gobernante poderoso, pero gracias a Dios podemos entrar directamente en la presencia de Dios mediante la oración y tenemos acceso, hermanos, a todo el día. Podemos ver también, hermanos, acá que si Pablo no hubiera predicado el evangelio, no estaría en la cárcel. Por lo tanto, los efesios no habrían oído las buenas nuevas ni tampoco se hubieran convertido. Como una madre que sufre los dolores de parto a fin de traer una nueva vida al mundo, Pablo soportó la persecución a fin de traer nuevos creyentes a Cristo. Obedecer a Cristo, hermanos, no siempre es fácil. Él nos llama a tomar nuestra cruz y seguirle. O sea, estar dispuestos a tolerar el dolor al grado que el mensaje de Dios de la salvación llegue a todo el mundo. Debemos de sentirnos honrados de que otros sufrieran y sacrificaran por nosotros para que nosotros podamos así mismo recibir la bendición de Él. La gran familia de Dios incluye a todos los que han creído en Él, en el pasado, los que han hecho en el presente y los que harán en el futuro. Todos somos una familia porque tenemos a un mismo Padre. Él es la fuente de toda la creación, el dueño legítimo de toda cosa. El amor de Dios, hermanos, es un amor total. Como dice Pablo, llega hasta los últimos rincones de nuestra experiencia. La anchura del amor de Dios continúa a través de toda nuestra vida y llega, hermanos, al mundo entero. La longitud del amor de Dios nos sigue a través de nuestras vidas también. La profundidad del amor de Dios llega a lo más profundo del desaliento, la desesperación y, hermanos, aún la muerte. La altura del amor de Dios se eleva a la cumbre de nuestra aclamación y júbilo. Cuando se sienta excluido o aislado, recuerde que nada lo apartará del amor de Dios. Para otra oración del amor inconsumerable de Dios, puede también ver en Romanos 8, 38 y 39. El capítulo 3, 19 se menciona de nuevo lo que es la plenitud de Dios y se expresa completamente y solamente en Cristo, como dice Colosenses 2, 9 y 10. Estamos completos por nuestra unión con Cristo y la capacitación que el Espíritu Santo nos ha dado. Tenemos por entero a Dios nuestra disposición, pero debemos de apropiarnos de esta por la fe y por las oraciones que hacemos y hacemos cada día. El capítulo 3, 20, 20 y 21, para terminar, esta doxología es un himno de alabanza, pone fin a la primera parte de Efesios. En la primera lección, Pablo describe el papel eterno de la iglesia y en la segunda parte, capítulo 4 hasta el capítulo 6, explicará cómo los miembros de la iglesia deben de vivir a fin de lograr la unidad que Dios anhela. Como en la mayoría de sus cartas, Pablo establece el fundamento doctrinal y luego presenta las aplicaciones prácticas de las verdades que ha detallado. Señor y Padre Celestial, te agradecemos esta oportunidad. Gracias por tu mensaje. Gracias por su instrucción, por tu guianza y por los principios espirituales que compartes, Señor, en este momento. Pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, a estar dispuestos, Padre, a sufrir, Señor, si tenemos que sufrir por ti, a ir y predicar tu palabra, Señor, donde quiera que estemos, desde nuestros hogares hasta nuestros trabajos, el vecindario, no solamente dentro de la iglesia, pero de igual manera en la iglesia también. Te pedimos, Padre, que seamos agentes de bendición a los que nos rodean y, Padre, que podamos poner esa semilla, Señor, de crecimiento, esa semilla, Padre, de la cual tú te encargues de echarle agua y de que crezca, pero que nosotros hagamos nuestra parte delante de ti. Te adoramos y agradecemos, Padre, por esta oportunidad, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así que Dios le bendiga, hermano, grandemente. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.